Bien, está en línea el doctor Eduardo Jiménez, juez integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata. Vamos a hablar con él de un fallo que lleva su impronta y la firma del doctor Alejandro Taza, declarando inconstitucional la ley de jubilaciones promulgada por el gobierno de Alberto Fernández. Doctor Jiménez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Buen día para usted y para la audiencia también. Es un Bueno, placer que me haya llamado. Bueno, cuéntenos un poco, a ver, si usted me permite, hago una breve intro. Esto es así. Durante el gobierno de Mauricio Macri se votó una ley jubilatoria, una ley muy resistida, la famosa historia de las 14 toneladas de piedra. Llega el gobierno de Alberto Fernández, lo primero que hace es derogar esa ley y avanzar con otra, que es la que ustedes ahora plantean es inconstitucional. Así es, José Luis. Bueno, si usted hizo su intro, yo quisiera hacer la mía en el sentido de que parece que siempre estamos los jueces atrás de que la solución no sea la peor. No estamos nunca enfrentando a la mejor solución, ¿no? Porque pareciera ser que el sector pasivo de este país jamás tiene un salario o un haber jubilatorio que esté de acorde con lo que dispone la Constitución Nacional, que obliga a los actores políticos a determinar un haber previsional que sea adecuado, necesario, justo y equitativo, y aparte le garantiza la movilidad jubilatoria a todos los jubilados. Entonces, si a eso agregamos que la reforma constitucional de 1994, que tuvo muchas cosas malas y algunas cosas buenas, le obliga al Congreso y a los actores políticos a dictar acciones positivas en resguardo, entre otros sectores, de los sectores de la tercera edad, vemos que siempre son los más desajustados del sistema, podríamos decir. Y en este caso, la ley 27609, que fue la ley de Alberto Fernández, en los 4 años de vida que tuvo, llegó a generar un desfasaje entre la inflación y el haber jubilatorio del 50%. Eso llevó al gobierno de Milei a derogarla, porque esta ley para adelante ya está derogada desde el año 2024, y en su lugar se aplicó el índice de INDEC. Claro, aplicar un índice de INDEC que cuando comenzó su aplicación ya comenzaba a bajar, con alegría para la sociedad de que baja, pero una actualización baja sobre haberes muy bajos, tampoco era una buena solución. Lo que pasa es que nosotros no se dio la perspectiva de conflictuar o discutir sobre la acción del gobierno actual. Sí pudimos evaluar concretamente cuál había sido el daño que había producido la ley 27609. Por eso decidimos que en esos 4 años la ley debía ser declarada inconstitucional y en su lugar restablecer un índice de precios al consumidor para actualizar los saberes de esa jubilada, que era una jubilada que ganaba un poquito más del mínimo y por lo tanto no se veía beneficiada con ninguno de los bonos que eran no bonificables, que el Estado iba tirando como para poner un poquito al día siempre a los saberes más bajos. Entonces, en este caso pudimos equilibrar al haber de una jubilada que ganaba un poco más del mínimo, pero que había desfasado en un 50% sus haberes provisionales. En consecuencia, decimos que en esos 4 años le aplicaremos el índice de precios al consumidor, a su haber jubilatorio en forma retroactiva, con más los intereses. Y de allí continuaremos con la indexación que publica el INDEC. Lo que no termina de solucionar el problema, porque no debiera ser el Ejecutivo el que actualiza o determina las fórmulas jubilatorias, sino el Congreso de la Nación. Así que todavía sigue en pie la responsabilidad política del Congreso de establecer una ley jubilatoria adecuada, cosa que no podemos hacer los jueces, solamente advertir cuando hay un daño en función de una ley que ya ha sido establecida o una decisión del Ejecutivo, que parece lo que más gusta a los presidentes de siempre, es tomar su rol de legisladores y determinar ellos cuál es el modo en que deben actualizarse los saberes jubilatorios. En definitiva, es un paliativo, pero entendemos que
esto que sirve solo para el caso de la jubilada demandante podrá replicarse, pero también es cierto que esta causa seguramente llegará a la Corte Suprema. Claro. Entonces, frente a un recurso extraordinario, nosotros diremos si lo aceptamos o no, si se dan las condiciones será aceptado, pero si no es aceptado puede haber una queja y la Corte podrá decir si lo acepta o no. Recién en ese momento se va a detener cualquier proceso que empiece a aplicar este nuevo sistema, hasta que la Corte decida qué es lo que hay que hacer en este caso. Claro. Lo cual implica que si ANSES apela y va a la Corte hay un camino largo por delante, pero por lo menos ustedes intentan dejar una señal. Para llegar a esta elaboración jurídica del demérito provocado por esta ley, imagino que habrán contado con asesoramiento profesional, ustedes dos son hombres de derecho. ¿Quiénes trabajaron con ustedes en términos de equipo para establecer este? Mire, dice muy bien, Jacobo, esto no se resuelve con el trabajo de una persona. Nosotros tenemos 2 contadores en la Cámara, un contador que está vinculado porque vino antes, trabajaba y ahora sigue trabajando en el gremio, así que está muy vinculado con el seguimiento que el gremio hace a esta cuestión de los saberes jubilatorios. Pero aparte tenemos otro contador que está muy relacionado, nosotros lo hemos mandado a capacitarse en la FIP, así que con esos 2 contadores más la comunicación constante de gente de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, que ahí tenemos algunas vinculaciones que nos han llegado a dar la revista de las jubilaciones y pensiones, y conocemos algunos abogados muy reconocidos con los cuales charlamos cotidianamente, así que eso nos permite darnos una idea más acabada y más técnica de la solución. Por supuesto que ninguna solución, ni siquiera la nuestra, es una panacea. Nosotros intentamos dar una aproximación y poner sobre el tapete el problema, porque hay gente que seguramente estará más capacitada en el ámbito del Congreso para hacer la mejor ley. Esperamos eso. Nosotros pudimos detectar, y le digo, Jacobo, cualquiera podía detectar el deterioro salarial. Nosotros optamos por aplicar aquí el índice de precios al consumidor. Podríamos haber usado otro índice, uno mixto. Ahí viene nuestra menor expertise, quizá, pero entendemos que este índice por lo menos va a mejorar ese haber salarial jubilado. Sí, bueno, en definitiva, a ver, es cierto que cualquiera podemos advertirlo, es cierto que la padeciente, en este caso reclamante, lo hizo porque lo sentía, pero está bueno que esté establecido con una verdad jurídica, ¿no? Cambia completamente. Bueno, eso hace que todo sea más sólido, ¿no? Porque una sentencia, a mí me explicaban mis maestros, que debe ser bien fundada, pero sobre todo debe ser clara, porque si la puede entender el ciudadano al que va dirigida, ese es un éxito para la Cámara. Pero tampoco es tan fácil de hacer legible una cuestión muy técnica. Bien, así que, por supuesto, vaya acá el agradecimiento a la gente de la vocalía y sobre todo a la gente de Previsional, de nuestra Secretaría Previsional, y a los contadores que los tenemos medio engrilletados para que trabajen sobre estas cuestiones tan complejas y que después nosotros vayamos a la radio a hablar como si fuera algo fácil y fuera todo el mérito nuestro. Bueno, por eso me pareció que la cita era de ampliar. Le agradezco mucho, que tenga una buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias, igual para usted. Bueno, este era el doctor Eduardo Jiménez, integrante de la Cámara Federal. Este fallo marca un punto realmente de inflexión.